Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bueno, me he decidido hacer un vídeo en el que a mí mismo me pregunto cosas y me las respondo. Fíjate tú, qué ejercicio más tonto, más fuera de lugar quizás, ¿no? Pero he pensado que mis respuestas, mi punto de vista, porque estamos hablando de puntos de vista, estamos hablando de opiniones. No quiero decir con este vídeo que van a ver ustedes a continuación yo tenga la razón, ni mucho menos. Simplemente les voy a poner encima de la mesa una serie de cuestiones que yo mismo voy a responder, no sé si acertadamente o erróneamente, sobre todo lo que está pasando en este mundo. Aprovechando el estudio de Canal 5 Televisión y esta época veraniega en la que, bueno, pues muchos estáis descansando, espero que este vídeo no solamente os distraiga, sino que también os haga reflexionar. Yo sé que este vídeo no va a estar dirigido a muchas personas que quizás como tú ya conoces de sobra cómo funciona el nuevo orden mundial, cómo funciona la élite y cómo están las cosas. Pero sí bien es cierto que nosotros, al menos nosotros en nuestro canal, tenemos nuevos espectadores que están empezando a entender, llevan poco tiempo escuchando nuestro programa o viendo nuestro programa, y están empezando a entender cómo funciona todo esto. Y sí, están muy bien las noticias, dan mucha información, sobre todo las noticias que hay en los medios de comunicación nos dejan a las claras hacia dónde va el mundo y quién es el que está operando en este mundo, es decir, hacia dónde nos llevan y quién está operando. Como decía, bueno, pues las televisiones, las élites, los políticos y todos aquellos que están pues ocultos de alguna forma, que yo sé que los nuevos son un poco reacios a creer que por encima de los políticos hay élites o personajes que son los que realmente llevan la batuta o son los que mandan o los que llevan a un país al desastre, como por ejemplo, sin ir más lejos, Soros, que en 1990 hundió la libra. Y esto es así, quiero decir que no me lo estoy inventando yo. Y por eso entiendo a aquellos que están empezando, y valga la redundancia, a entender cómo funciona este mundo en este nuevo siglo, que les está costando. Incluso se niegan a creer que, como decía hace unos instantes, hay unas élites que están operando en las sombras. Hay, por ejemplo, unas logias como la masonería, que esto ya se ha demostrado por activa y por pasiva, y no solamente en este canal, sino que lo hemos leído en muchos libros y en muchos periódicos. Existen y están operando en las sombras, están dirigiendo el futuro de nuestros países. En definitiva, y vamos a comenzar ya, es un vídeo para aquellos que están empezando y para los que llevan tiempo también, en el que quiero que todos de alguna forma reflexionemos. Llevamos 5 años desde que estalló oficialmente la nueva normalidad, esa nueva normalidad que nos vendía Pedro Sánchez, ¿te acuerdas? La nueva normalidad, ¿cómo olvidarla? Bien, 5 años han pasado, 5 años de Agenda 2030. ¿Han sido positivos, negativos estos 5 años? Bueno, pues vamos a sacar conclusiones. Comenzamos. Bueno, realmente desde el 2020 hemos aprendido mucho y parece que no hayamos aprendido nada. Lo digo en muchos aspectos porque aún a día de hoy, y tras encontrar y demostrar y mostrar un montón de pruebas de que, por ejemplo, pues no sé, de que los sombreros blancos, Trump era una auténtica mentira, siguen creyendo en este relato, en este sueño, en esta esperanza, ¿verdad? Por otro lado, sí que se ha aprendido muchísimo en el tema de los pinchazos, en el tema de la justicia, en el tema sobre todo el tema de la política. Es un hecho más que comprobable. Los políticos están evidentemente muy preocupados del debacle de
de su mensaje, de su política, de su futuro. Evidentemente nosotros nos preocupamos del nuestro, ellos se preocupan del suyo, y el suyo es poderse mantener en la mentira del régimen del 78 durante muchos y muchísimos años, ¿no? El bipartidismo que todos conocemos, del Partido Socialista, del Partido Popular, en el que también quieren entrar a formar parte otras formaciones políticas, como por ejemplo Podemos, Vox, etc., etc., etc. Es irónico que 5 años después de la implantación del pistoletazo de salida de la Agenda 2030, tengamos cada vez menos libertad. Bueno, es que nos prometían, recordarlo vosotros, ¿no? Nos prometía la Agenda 2030 un mundo libre, un mundo de opinión, un mundo de libertad, un mundo de igualdad, un mundo de comida para todos, un mundo de café para todos, en cualquier caso. Ya íbamos avisando, y no solamente en nuestro canal, sino en muchos canales, que esto no era más que una forma de engañarnos y de vender la moto sin motor. Y así ha sido. 5 años después hemos comprobado, y ustedes habrán comprobado por ustedes mismos, pues que cada vez tenemos menos libertad de expresión, incluso de movimiento con las zonas de bajas emisiones, y todo en pro de un planeta, de un calentamiento, de, llámese usted, por ejemplo, las ciudades de 15 minutos. Lo que nos está llevando, hacia donde nos está llevando la Agenda 2030 es, sin lugar a dudas, hacia el abismo más profundo que jamás podía imaginar la humanidad. Una humanidad que en el pleno año 2025 está sufriendo cada vez más restricciones de libertad, más restricciones de opinión, de expresión. Y esto, en respuesta a la primera pregunta de si realmente hemos aprendido algo en estos últimos 5 años, mi respuesta mayoritaria es sí, hemos aprendido muchas cosas, pero aún nos falta seguir aprendiendo muchas otras. Y si me permiten, yo el primero. Si me permiten, yo el primero. Como decía antes, hace unos instantes, aún a día de hoy hay muchas personas que siguen queriendo a esos titiriteros, o a esos flautistas de Amélie, o a esos vendepatrias que lo que buscan solamente es posicionarse bien en el sistema, pues comprando nuestra confianza, nuestra buena fe. Y esto es, a mí realmente, es lo que a mí realmente me cabrea de todo esto. Personajes que se han introducido en la política nacional o internacional, prometiéndolas de todos los colores, y que a la hora, la verdad, no han cumplido nada, sino más bien se han forrado de pasta. Eso es lo que a mí me mata. Pero dentro del sistema o del sector, digamos, de la disidencia, también encontramos auténticos charlatanes que nos han vendido, bueno, pues un montón de cosas que no nos hacían falta, como astrología, como videncias, como futurologías. Hemos sido infiltrados en esta nuestra resistencia por personas que solo buscan su riqueza particular o personal y que nada les importa el objetivo común. Un objetivo común que es, como ya sabéis vosotros, acabar con el nuevo orden mundial antes de que el nuevo orden mundial acabe con nosotros. Es así de sencillo. Aún así, y ustedes lo deben de saber, tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado con lo que nos encontramos por ahí, las opiniones que se vierten y sobre todo, como decimos desde Canal 5 Televisión, no se crean al primer charlatán que aparezca con buenas palabras o con buena vestimenta o que nos guste enseguida y le demos ya... Es que tenemos una manía de entregarnos rápidamente a la gente que nos cae bien, que habla bien y que nos promete el bien. Es que tenemos una facilidad y claro, se lo ponemos muy fácil al sistema, porque el sistema está infiltrado dentro de nuestro, digamos, nuestra resistencia. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. 2020 nos ha servido para aprender muchas cosas, pero 2020 también nos ha mostrado la cara menos amable de la resistencia, de la gente que ya sabe de qué va el rollo, que son las traiciones, los celos de porte nacional, la envidia de porte nacional,
lo tenemos muy jodido. Pero ¿sabéis por qué lo tenemos muy jodido? Porque estamos luchando contra el nuevo orden mundial, pero también, y a su vez, estamos luchando en nuestras trincheras, con personas infiltradas o personas cuyo objetivo no es luchar contra el nuevo orden mundial, por mucho que parezcan que son de los nuestros. Y esto lo he detectado yo, y ustedes lo habrán detectado también en múltiples ocasiones. Personas que el objetivo es destruir por destruir, hacer daño por hacer daño y fastidiar por el hecho de fastidiar. Personas que, por ejemplo, pues no sé, le dan al canal el botoncito de denunciar canal porque en su vida triste, en su triste vida, en su capacidad intelectual bajo mínimos, no puede soportar que haya personas que estén intentando hacer algo por el bien común. Y esto es también lo que nos ha traído este 2020. Por un lado, como decía, el conocimiento, el saber de muchos aspectos que desconocíamos hasta el día de hoy, porque, perdónenme, yo desconocía muchos temas judiciales, legales, médicos, de todos los aspectos, en todos los ámbitos, lo desconocía totalmente. Astrológicos, de misterio, hay cosas que no sabía, incluso sociales, mundanos. Pero cuidado porque hay otra parte que está haciendo mucho daño. Está haciendo mucho daño a la, digamos, al sector en el que nos movemos, que es el sector de la información, y supongo que luego hablaremos de las redes sociales. En definitiva, creo que si tengo que sacar un valor de estos primeros 5 años de Agenda 2030, para la humanidad han sido buenos. Momento. Para la humanidad quiero decir, para aquellos que como nosotros, como usted, creemos que hay posibilidades de sobrevivir ante esta tiranía. Cada vez hay más gente que es consciente de lo que está pasando, cada vez hay más gente que sabe que no vamos por buen camino, y cada vez hay más gente que la política no la quiere ni ver. Está muy bien, está muy bien. Poco a poco, vamos dándonos cuenta de que tanto el régimen del 78 como el régimen mundial están creados pues para machacarnos, Bueno, es que nos tratan como esclavos, es que somos esclavos para ellos. Cuando una persona coge la jubilación, ya no interesa para el sistema, porque le empieza a costar dinero. De ahí las leyes o las nuevas leyes de eutanasia, etc. A este sistema lo que le interesa es simplemente que trabajes en los años que tengas por delante para trabajar, pero a la que tú empieces a querer vivir la vida, a jubilarte y empezar a sonreír a la vida, como decía, ahí el sistema te está esperando para darte embarque en la barca de Anubis. En fin, bastante positivo lo que hemos vivido desde el año 2020 para aquí, pero nos queda mucho trabajo. Y sobre todo, menos interferencias de gentuza, y que si no aportan nada, al menos que se aparten. Bueno, los medios de comunicación, lo peor que nos ha podido pasar a los españoles. Los medios de comunicación están sujetos a las órdenes y las directrices políticas, ahora del Partido Socialista, mañana será del Partido Popular y pasado será del partido que gobierne, como la justicia, como todo. Es decir, al final tenemos que tener en cuenta, y creo que es otra de las cosas que se han aprendido en estos últimos 5 años, es que no te puedes creer a la prensa. Y cuando digo a la prensa, no solamente me refiero a la televisión, no solamente me refiero a la radio, es que ni a la prensa escrita, y tampoco según qué redes sociales, porque también hay noticieros en las redes sociales que son muy sensacionalistas y están bajo las directrices de la clase política o del nuevo orden mundial o de la Agenda 2030. Entonces, los medios de comunicación para este nuevo paradigma han sido, es mi opinión, ojo, igual me equivoco
y ustedes tienen otra opinión y es más acertada que la mía, pero la mía propia es que los medios de comunicación no son el cuarto poder, sino el primer poder, porque por culpa de estos medios de comunicación mucha gente ha fallecido, pero así, literalmente, por culpa de eso que se ponían en los hombros, que les decían que se iban a salvar y que tenían que ser responsables o corresponsables porque tenían que salvar a su vecino, a su mamá, a su abuela, a su hijo o a su nieto. O que si no te ponías eso en el brazo, eso en las televisiones, pues no podrías trabajar. De hecho, muchos actores que ahora están muy callados decían que había, como por ejemplo Susana Griso, sin ir más lejos, decía que había que, o la Anabel Alonso, decía que había que prohibirnos a aquellos que no fuimos inoculados ir a los supermercados, ir al médico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ha sido tremendo. El trabajo sucio lo ha hecho realmente la televisión. Y lo ha hecho de mil amores, porque las subvenciones dirigidas por parte del gobierno hacia las televisiones han sido constantes y de una cantidad brutal. Y es que además lo que más duele es que hemos estado nosotros financiando a las televisiones con nuestro dinero, porque las subvenciones que son otorgadas por los partidos políticos hacia las diferentes televisiones es dinero público. Es dinero público, es dinero suyo, mío y de cualquier persona que ahora mismo esté pagando impuestos en este país. Hablamos muchas veces de que cómo podemos acabar con el nuevo orden mundial, hacia quién dirigimos nuestras fuerzas, si primero hacia este, si después hacia este, o no, primero hasta este, tal. Es mi opinión, vuelvo a recalcar, porque opiniones hay tantas como culos, pero mi opinión es que para acabar con el nuevo orden mundial hay dos puntos, dos factores que son primordiales bajo mi punto de vista, que es, uno, ir directamente hacia aquellos que desde los ayuntamientos, ir hacia los de abajo, porque pensábamos que tenemos que ir a por Pedro Sánchez, o tenemos que ir a por Marlaska, o tenemos que ir por Pepiño Blanco, o tenemos que ir a por Zapatero, que muy bien, pero no, porque si en esas carambolas de la vida conseguimos acabar con esos sujetos, la élite colocará a otros, porque ya los tiene, son recambios que le llamamos. Lo que quiero decir es que tenemos que ir hacia los funcionarios, porque son los que ejecutan y los que firman realmente que se ejecute una norma, una ley restrictiva de libertad, de movimiento, o lo que sea. Por ejemplo, las zonas de bajas emisiones. Sí, es una cosa política que viene desde el Parlamento español, bueno, más allá, viene de Europa. Pero al final, el que tendría que tener miedo sería el funcionario del Ayuntamiento de Calasparra, el Ayuntamiento de Badalona, el del Ayuntamiento de Madrid. Esos son los que tendrían que tener miedo a la población. Y creo, en mi opinión, que son los que primero deberían denotar nuestro aliento en su nuca. Y los segundos que deberían notar nuestro aliento en su nuca, imprescindible, son las televisiones, que es la baza que tiene este gobierno. Es el método propagandístico de estos comunistas. Terminados estos dos puntos, acabados estos dos puntos, neutralizados estos dos puntos, ya podemos empezar a buscar mandos intermedios, políticos intermedios, pero si no vamos hacia la base, si no empezamos desde abajo hacia arriba, poco vamos a conseguir. Esa es mi opinión. Porque si no, las televisiones van a seguir haciendo lo que hacen. Fijaros, ahora mismo estamos viendo que dicen que estamos viviendo una de las olas de calor más angustiosas y terroríficas y calientes desde que hay registros en España. Una auténtica mentira. Y es a eso a lo que se dedican los medios de comunicación. A cometer o a cumplir las órdenes de la élite. La élite, los gobernantes dicen, hay que apretar con esto del cambio climático porque la gente se está relajando.
se está dando cuenta de que el nivel del mar no está subiendo, la gente se está dando cuenta con sus termómetros semiprofesionales de que la temperatura no sube, sino más bien todo lo contrario, está bajando, como este mes de julio, que aún están negando que hemos tenido, por ejemplo, la Agencia Estatal de Meteorología está negando que hayamos sufrido un mes de julio de muy bajas temperaturas, de -2 grados, de -1 grado en la cordillera Cantábrica, en los Pirineos. Pero ¿cuándo carajo se ha vivido en España estas temperaturas tan bajas? En un mes de julio, en la plena canícula, como le llaman ellos, que es la época de más calor. Se les va el calentamiento global al garete y no lo pueden permitir. ¿Y qué es lo que hacen? Pues lo que haría cualquier persona en su lugar: apretar a los medios de comunicación. Como decía antes, los medios, aquellos que inyectan ingentes cantidades de dinero al nuevo orden mundial, como Soros y otro tipo de lobbies, les dicen a las televisiones: chico, aprieta con esto del calor porque la gente está empezando a dudar sobre el cambio climático. Y lo que hacen es aplicar la geoingeniería. Ponen en marcha esas bolitas que les llaman radares, que están por toda España y que muchos son de uso militar, para crear esa calor artificial, esa geoingeniería, y así poder justificar un cambio climático que no existe. Para eso sirven las televisiones, para eso sirven los medios de comunicación, para engañarnos. Suerte que muchos de ustedes, nosotros mismos, por ejemplo, yo personalmente tengo una estación semiprofesional que me costó en su momento, en su día, hace ya años, un dineral, pero por lo menos de forma local estoy cogiendo unas temperaturas mucho más reales. Es que yo, de verdad, creerme, es que, como se dice en la calle, yo flipo. Mientras la televisión está diciendo que en Barcelona se han alcanzado 30 grados, en mi estación meteorológica, que está bien ubicada y que está en Barcelona, marca 26. Marca 26. 26, 27, 28, 29 y 30. Lo hago para si nos están viendo esos tontos de la televisión, que son 4 grados más lo que nos dicen que estamos teniendo. O lo que estoy viendo, por ejemplo, en Galicia, sin ir más lejos, o en la cordillera Cantábrica, que vamos a alcanzar los 41 grados, pero ¿qué habéis fumado, tío? ¿Pero qué habéis fumado? Ellos saben que mucha gente ya no los cree, pero saben dos cosas: una, que ya no tienen otra opción de seguir para adelante, y saben también que hay mucha gente en España muy borrega que sigue creyendo el relato de la televisión. Es más, lo escuchan en televisión y lo repiten en la calle, en el mercado, en la Rambla, en la plaza, en el trabajo. ¡Ay, Dios mío!, te dicen, ¡qué calor, por Dios! Es inaguantable esto cada vez va peor. La televisión, como maquinita de ingeniería social, está funcionando a las mil maravillas. Y funcionó. Funcionó en el año 2020, cuando nos dijeron que había un bicho que volaba y que si te sentabas en una terraza y te quitabas el tapabocas, no te iba a pasar nada. No pasa nada. No pasa nada. Ahora, si habías terminado de tomarte el café y ibas dentro del local a pagar el café y el refresco, tenías que ponerte el barbijo, tenías que ponerte la mascarilla, porque, chico, te podías contagiar. Eso ocurrió, nos lo comimos y mucha gente a día de hoy se lo sigue comiendo. El tema del cambio climático también se avisó hace tiempo que sería la nueva pandemia, que iban a apretar, que nos iban a meter en la cabeza 44 grados, 45 grados en zonas en las que están acostumbrados a ello, pero lo van a disfrazar, sobre todo esos mapas de color rojo, incluso negro ceniza, para meterse en nuestra psique y sobre todo, una vez más, controlarnos con sus paranoias. Pero bueno, en fin,
gracias a Dios, y menos mal, que hay personas a día de hoy que ya son conscientes de que esta gente no hace más que mentir. Y no hace más que mentir en el tiempo, o con el tiempo, no hace más que mentir con las guerras, no hace más que mentir con la política local, no hace más que mentir con los altercados, no lo puedo decir claramente aquí porque si no me tumbaría en el vídeo, con esos morenitos que vienen aquí a España a vivir de las paguitas, nos mienten con eso también. O sea, ellos están mostrando en sus cajas tontas en las televisiones una realidad que no es ni de lejos la que ven nuestros ojos cuando salimos a la calle. Yo cuando salgo a la calle, y usted cuando sale a la calle, se da cuenta de aspectos, detalles, que si los recuerdas, y recuerdas lo que ha dicho la televisión, no tiene nada que ver. Son dos mundos paralelos. Las televisiones, en definitiva, están haciendo muchísimo daño. Bueno, las televisiones, la prensa en general, están haciendo muchísimo daño. Se tiene que idear una forma para, como los funcionarios, que sientan el aliento del pueblo en el cogote y valoren más la verdad que un dinero sucio que viene de sucias manos, de sucios gobiernos y de gente que como prioridad tiene acabar con nuestra poca libertad que tenemos, con nuestra vida, con nuestros derechos. Agenda 2030. Decían, no tendrás nada y serás feliz. Ya lo creo. Pedro Sánchez es un crack. Y no lo estoy elogiando, pero es el amo. Es el amo. Es un tío que se lo ha currado muchísimo, muchísimo. Es un tío muy listo. Dentro de su esquizofrenia, de su paranoia, de su ansia de poder, es un tío muy, muy espabilado, pero que muy listo, y es un tipo, Pedro Sánchez, que no va a dejar de gobernar así como así, pero ni mucho menos. Hace tiempo, y por ello La Sexta, el Wyoming, no voy a decir el gran Wyoming porque para mí nunca ha sido gran, pero Wyoming me sacó en su programa, incluso me dedicó 20 minutos de su programa para mofarse de nosotros, de Canal 5, porque dije en su momento algo que me transmitió mi padre, que conoce mucho a los comunistas porque los ha vivido. Dicen que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y en este caso, pues mi padre me dijo, Julio, date cuenta que a Pedro Sánchez, ese tipo que ves en la televisión, que estábamos viendo en ese momento en la televisión, no se va a ir y nos lo vamos a tragar mínimo, me dijo en aquella época 12 años, aunque yo añadiría que nos lo vamos a comer más de 20 años. Y en esta época en la que estamos viendo, creer que eso pueda llegar a ser posible, parece más que nada una herejía. Se ha hablado muchísimo, y a mí me han señalado con el dedo, que no, hombre, que no, que Europa no lo va a permitir, que estamos en un estado democrático, que Feijóo... Vale. Si cada uno tiene su opinión, yo con vuestra opinión, yo no voy a hacer nada. Eso sí, yo tengo la mía, voy a seguir teniendo la mía. Y como trataba de decir, La Sexta, con Wyoming al frente, se mofaron de mí, de Canal 5, en directo, lo tengo grabado, un día lo publicaré, diciéndonos que, vaya chorrada ha dicho este locutor, se reían de mí y ponían así la voz así, este locutor, el subnormal aquel que escupió la bandera española, que es humorista, que bueno, no tiene gracia para nada, que apareció en los monólogos. Bueno, este Sing Morning, este cantamañanas. Bueno, pues que no, que mentira, que no sé qué, que Pedro Sánchez no se va a perpetuar en el poder, que estamos en democracia. Se rieron de mí. Hicieron un scratch brutal a Canal 5 Televisión, que por otra parte también tengo que decir que nos funcionó y nos fue muy bien porque tuvimos más audiencia. Es que encima son tontitos, pero bueno, en fin, mejor que sean tontitos. Bueno, la cuestión es que no solamente mi padre no se equivocó, sino que lo que yo decía y que yo comentaba sobre la permanencia de Pedro Sánchez en el poder se iba a alargar, se está cumpliendo. Estamos en el mes de
agosto 2025. Antes del mes de agosto, mes de junio, mes de julio, este pasado, estos 2 últimos meses, apareció en las redes sociales porque había cierta información de ciertos comunicadores que aseguraban que tenían información privilegiada y que decían que Pedro Sánchez estaba ya acabado, sobre todo propiciado por todos estos problemas que está teniendo Pedro Sánchez para con su mujer, Ábalos, el otro, Cerdán, el de la moto, y Koldo, y bueno, y lo que no sabemos, porque yo creo que si nos enteramos algún día de todo lo que han robado, ya no digo el Partido Socialista, los políticos, bueno, es que acabarían todos en las plazas del pueblo boca abajo, que es lo que tendríamos que hacer. Se hizo una operación muy parecida, es opinión, a la que se realizó en 2020 con el tema de los sombreros blancos. Hacer creer a la gente, para que no saliera a las calles, para que no se levantara, para que no se organizara, y es una constante, y parece que hay muchas personas, muy pocas personas, mejor dicho, que se han dado cuenta del detalle. Es una constante que siempre salgan esos gurús, esos comunicadores, que solamente les importa los likes y el dinero, rin, por las visitas, que ahora sí, que ahora Pedro Sánchez está acabado, que ahora sí, que ahora ya es tremendo, atención, porque esto, sensacionalismo dentro de la resistencia. Y lo peor de todo no es que hayan estas personas que, como decía, están contando lo mismo que contaban los sombreros blancos, esperanza, esperanza que nunca llega. Que si vamos a apresar, que si va a caer todo el gobierno, que si, me acuerdo en aquella época también se dijo que el rey Juan Carlos I volvería a España con unos papeles que provocaría la caída al completo de todo el gobierno. Siempre hemos tenido estos blanqueamientos por parte de la resistencia, de algunos que yo casi diría que están vinculados al sistema y que nos quieren hacer entretener y que no nos reunamos y que no pensemos y que, sobre todo, nos quedemos como conejo iluminado por los focos de un coche. Ah, pues mira, acaban de decir que, mira, Pedro Sánchez, ya está, mira, está acabado, lo ha dicho este, lo ha dicho lo otro, porque tienen información confidencial y disculpa, y todas estas cosas. Y mientras nos llegan constantemente estas noticias y estos vídeos, porque nos llegan constantemente a nuestros móviles, a través de las redes sociales, no vamos a poder hacer nada, porque nos estamos dejando influenciar. Además, yo estoy diciendo ahora mismo esto, y muchas personas están diciendo, ¡buah! Pues el que lo ha dicho tiene razón. ¿En razón de qué? ¿Han detenido a Pedro Sánchez? ¿Han detenido a quién? ¿Han detenido a Ábalos? ¿Han detenido a Koldo? ¿Han detenido a Marlaska? ¿Han detenido a algunos miembros, altos mandos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional? ¿Han detenido a algunos políticos de rango bajo? No, el único que está en la cárcel, y que ya me gustaría su cárcel, es Cerdán. Pero ni a Leire, la fontanera, ni a la otra, ni a la de la moto, ni el otro. Hagan este ejercicio, por favor. Que es que parece que yo esté loco y no estoy loco. No está pasando nada. Porque no van a permitir que pase absolutamente nada. Porque el objetivo de este gobierno es continuar, no 4 años más, no. 12 años más si hace falta. Y para eso tienen a Indra, y para eso tienen el control del resultado de las votaciones. Y por mucho que intentemos hacer todo lo posible para que hayan elecciones transparentes, que yo sé que hay muchísima gente que ha hecho un gran trabajo y que gracias a ellos hemos conocido las tropelías de estos sinvergüenzas. No sé, son muchos conceptos, pido disculpas porque me da rabia que aún haya personas que sigan creyendo, como se decía en el mes de junio, en el mes de julio de este presente 2025, que Pedro Sánchez estaba a punto de caer. Pues míralo si está cayendo, que está de vacaciones y se va a tirar 20 y pico días.
Y volverá en septiembre, señoras y señores, pues no pasa nada. Y si en rueda de prensa tiene que decir que no ha desayunado otra vez, lo dirá, porque es que en su ADN está el mofarse de la gente que está sufriendo. Y si tiene que decir que él está bien, lo dirá. ¿De quién ha aprendido Pedro Sánchez, sino de Maduro y de Venezuela? ¿Tanto nos cuesta entender que Pedro Sánchez ha madurado? ¿Tanto nos cuesta entender que llegó para quedarse? O como ya dije en el Canal 5, ¿es que ustedes mismos acometerían tanto esfuerzo para dejarse caer de brazos a los 3-4 años? ¿Ustedes harían trampas en las elecciones como hizo Pedro Sánchez en las digamos, presidenciales del partido? Todo lo que hizo, todo lo que ha conseguido en estos 3 años, 4 años, 5 años que lleva de gobierno, bueno, 5 o 6 años lleva de gobierno, 6, 5, 4, da igual, para mí es una eternidad. Todo esto es en vano si Pedro Sánchez dimite o convoca elecciones. Para él nada es en vano. Y él no llegó al gobierno, no pisó moqueta para dejarlo a los 4, 5 años o 6 años. Y sé que muchos me dirán, no, pero es que Julio, tienes que pensar en... Tienes que ponerte en modo élite, que hay un recambio que se llama Feijóo. Feijóo es la mejor oposición y es el mejor partido en la oposición para que el Partido Socialista y Pedro Sánchez se perpetúe en el poder. Y hay mucha gente que cree que la salvación de este país pasa por las manos de Feijóo y otros que creen que es el recambio del nuevo orden mundial. No, el nuevo orden mundial lo tiene claro. Con Pedro Sánchez les va muy bien. Con Pedro Sánchez se ha destruido en 5 años España en un 80%. Y es el sueño que tenían anglosajones, masones, franceses, etcétera, etcétera, odiadores de España, y que no lo van a cambiar, y que no lo van a aprobar por muy Feijóo que sea. Pedro Sánchez se queda, Pedro Sánchez está aquí, ha venido para quedarse, y buen provecho sobre todo, porque nadie parece que tenga ganas de hacer nada para que se marche. La justicia es suya, todo es suyo, todo este país. Tiene el gobierno muchos tentáculos, con lo cual, a comer, nos lo vamos a comer. Esto es lo que yo creo, ¿eh? ¿Qué futuro le espera a nuestra sociedad, a los españoles? Negro no, negrísimo. Yo creo, que en 10 años sí, lo voy a decir. Yo creo que en 10 años nuestras mujeres llevarán el velo. Y como siempre, me dirán que soy un sensacionalista, conspiranoico, bebelejía, un terraplanista, facha. Porque todo esto va muy rápido. Todo esto está yendo demasiado rápido. La islamización de nuestro país está a la vuelta de la esquina. Es un plan perfectamente trazado, más allá del plan Kalergi, es un plan nacional perfectamente trazado, en el que la policía tiene orden de no actuar y si actúa tiene orden de soltar en menos de 12 horas al delincuente de fuera. Y ellos no van a conseguir España pegando tiros. No van a conseguir España pegando tiros. Ellos van a conseguir nuestro país a través de estas leyes, de las leyes que les estamos dejando, estas leyes tan buenistas, ¿verdad? Ellos van a montar sus propios partidos políticos. A mí me hace gracia porque el Partido Socialista tiene en mente, creo que esa es su hoja de ruta,
de traer al máximo número posible de personas, darles todas las prebendas económicas y más a estos extranjeros para que se conviertan en votos para este Partido Socialista. Y les va a salir mal el tiro. Bueno, de hecho les va a salir el tiro por la culata, porque esta gente no ha venido a hacer nada de lo que digamos. Ellos han venido a invadir, ellos han venido a conquistar. Y ellos crearán sus propios partidos políticos. Algunos de ellos ya existen. Y aplicarán sus leyes, normas, basadas en la religión. ¿Cuándo? ¿Dentro de 20, 30 años? No. Ya. Y cuando digo ya, es 10 años. Estamos viendo cómo muchas partes de Barcelona, y no solo de Barcelona, sino muchas partes de grandes ciudades españolas, la policía no puede entrar. La ciudadanía no entra. Las pocas personas nativas, occidentales, acaban mal vendiendo sus pisos para largarse de un gueto que cada vez se ve más difícil convivir. Ruidos, peste, robos. Y esto está pasando en el Raval, al final de las Ramblas el Gor, en fin. Es que está pasando. Mataró, en Sevilla, en Galicia, en Zaragoza. 10 años, señoras y señores, creo yo, que es lo que falta para que salga una norma, salga una ley, ellos salgan vencedores dentro de la gran democracia y se hagan con las instituciones y apliquen las leyes islámicas. Y mientras tanto muchas charos los están defendiendo. Y no saben el daño que están haciendo a sus hijos, a sus nietos, estas charos. Pero bueno, lo que hay. Yo, como siempre digo, si queréis mierda, pues hartaros de mierda, porque eso es lo que vamos a tener, mierda por un tubo. Buen provecho. Las zonas de bajas emisiones. Esto es la Agenda 2030 en su estado puro, ¿no? Es la patita que no nos querían mostrar en su momento cuando nos decían que los diferentes puntos de la Agenda 2030, de esos colorines, eran luces y colores y que eran maravillosos, ¿verdad? Pues ahí estaba, las zonas de bajas emisiones. Es un proyecto de quita de libertad para nosotros, porque ellos van a seguir conduciendo sus vehículos de alta gama, con motores de explosión, de gasolina o diésel, pero nosotros no vamos a poder hacerlo. Porque lo que tiene claro la Agenda 2030 es que nosotros, y lo he dicho antes, somos esclavos, y los esclavos no necesitamos movernos mucho. Es más, no quieren que nos movamos mucho, no porque nos descontrolamos, y ellos tienen que tenernos controlados. Por eso, cada vez la instalación de más cámaras en las ciudades, más control en todos los aspectos de nuestra vida, porque somos para ellos números que tienen que controlar. Las zonas de bajas emisiones son precisamente eso, son líneas a seguir para el control de la población. Ellos no quieren que tú te vayas de fin de semana a una casita de madera. Ellos quieren que trabajes el máximo número de horas posibles, porque eso es lo que le beneficia al sistema. Al sistema no le beneficia que tú te vayas a pasar un fin de semana a Calasparra, ni a la Sierra de Madrid, ni a los Pirineos. A ver si entendemos este concepto, que yo creo que muchos de ustedes lo entenderán, que el sistema, el régimen, no quiere el bien para nosotros. Y las zonas de bajas emisiones son precisamente eso, una forma de coartarnos la libertad de forma descarada con la excusa del clima, del calentamiento global o de la ebullición global, como ellos les llaman. Por eso están haciendo tanto hincapié con el tema de las temperaturas, que están cada vez peor, más altas, etcétera, etcétera.
Y sobre todo otro aspecto importante, no sé si habréis dado cuenta en las grandes ciudades, se están reduciendo de forma drástica arterias principales en las grandes ciudades en pro de un carril de ida, un carril de vuelta, uno para el autobús, uno para la bici, y en medio de esos grandes carriles que antes eran unas arterias, como está pasando en la Meridiana y que pronto pasará en la calle Aragón de Barcelona, en pro de esa libertad para poder pasear, menos coches. Luego nos dirán y nos dicen que hay mucho coche. No, lo que hay es cada vez menos vías por donde el coche pueda transitar. Si tú a una vía rápida o una vía de entrada a Barcelona, como es la Meridiana, de 4 carriles de ida y 4 carriles de vuelta, lo reduces a 2, ¿qué pretendes? ¿Qué pretendes? ¿Que se agilice el tráfico? ¿Que vaya la gente más? ¿Que no haya atascos? ¿Que no haya más contaminación? Bueno, pues es el paso que están siguiendo, los pasos que están haciendo civilinamente, sin que muy pocas personas se den cuenta, para llegar realmente a las zonas de bajas emisiones, donde nadie, ni yo, ni vosotros podréis entrar. Ellos sí, porque ellos tendrán ese patente de corso en la que son políticos o están trabajando, como cuando en la pandemia decían, no, es que si no hay una orden firmada por el empresario, que tal, que eres trabajador, tú no puedes circular, no puedes. Los periodistas no podíamos si no teníamos algo firmado por el director del medio de comunicación. Esto viene, y esto está aquí también, es decir, a pesar de que la justicia ha tirado para atrás muchos zonas de bajas emisiones en Barcelona, la propia política, esa que se le tiene que presuponer dignidad y lealtad hacia las normas, crea recorridos dudosos, alegales o directamente ilegales para implantar esas zonas de bajas emisiones que la justicia había tirado por los suelos. Esos políticos que se les llena la boca decir que ellos, lo que diga la justicia, son muy creyentes y que ellos... No. Esos mismos políticos. Es tremendo. Es tremendo. Y con esto, muchas más cosas.